Muy buenos días, hermanos, amigos. Estamos en la Iglesia Bautista Juan de 16 en Maldonado, el domingo 26 de abril. Queremos compartir el mensaje de la palabra de Dios esta mañana y por mientras nos vamos preparando a modo de introducción, queremos en este día considerar algunas cosas. Aún estamos en tiempo de cuidados especiales a raíz del coronavirus, del COVID-19, y he estado meditando en estos días acerca de las medidas de prevención, las medidas especiales que se ha armado, las medidas especiales que se ha indicado por parte del gobierno. Y hay algo que preocupa a las autoridades, que incluso se ha elaborado un número 0800 para que las personas puedan llamar, y es con el tema de los efectos secundarios que genera el aislamiento social. Preocupa a las autoridades la cantidad de violencia doméstica que ha generado. Preocupa a las autoridades la situación o la condición psicoemocional de las personas, cómo está afectando, cómo les está, ese encierro, ese aislamiento social, cómo le está, llegando a sus vidas, muchos con depresión, muchos con esa idea, esa sensación, de miedo, ¿verdad? Y meditaba en estos días acerca de esto y pensaba, cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos llevando, la iglesia, los cristianos. Por naturaleza tendemos a pensar, que los cristianos solemos enfrentar estas situaciones de una forma distinta, diferente. Por naturaleza solemos pensar o solemos ver, que las reacciones de cristianos pueden ser diferentes. Y quería, en esta mañana compartir allí algunos tips para que nosotros podamos, sobrellevar esta situación. Vamos a mirar a modo de introducción allí un poco algunos hombres de Dios en situación de encierro, en situación de aislamiento social, y sus actitudes, sus reacciones, para que podamos darnos cuenta que también los cristianos, también los hijos de Dios, somos víctimas o sufrimos los efectos secundarios, de este aislamiento, aislamiento social, de esa, separación, que tenemos que buscar para poder hacer frente a esta pandemia, para hacer frente, a esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Así que antes de tener una lectura en la palabra de Dios, vamos a orar, encomendar este tiempo en las manos de Dios para que Dios bendiga el mensaje de su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor amado, queremos darte gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias por permitirnos, Señor, de esta forma distinta poder comunicarnos a la sociedad, poder comunicarnos con los hermanos, poder, Señor, disfrutar de la comunión contigo, con tu palabra, y poder, Señor, mirar aquellas instrucciones y mirar aquellas directrices que tú tienes para nosotros. Rogamos, Señor, que tú bendigas este tiempo, que tú bendigas tu palabra. Nos encomendamos en tus manos, Señor, con el anhelo de ser una herramienta en tus manos. Padre, gracias por esta oportunidad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Para empezar, me gustaría leer un pasaje allí en el libro de 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Dice la palabra de Dios: Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí.
Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Meditaba un poco en estos días, pensando en todo este aislamiento, y consideraba la persona de David, y consideraba un poco esta situación, y miraba, bueno, allí una persona que sin duda alguna estaba viviendo un aislamiento social. Si nosotros podemos considerar allí en la lectura que hicimos, dice el versículo 11: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Si nosotros, mirábamos todo el pasaje, vamos a encontrar allí, que el profeta Samuel se presenta en la casa de Isaí, lo convoca a él y a sus hijos, porque de los hijos de Isaí, Dios se había tomado, se había llamado a aquel que había de ser el rey, que había de suceder al rey Saúl. Y vemos que, la reunión fue convocada, vemos que, el banquete fue armado, la celebración estaba dada, y cuando se presentaron los hijos y Samuel ve al hijo mayor de Isaí, dice: ciertamente delante del ungido Jehová estoy. Y el Señor le dice: no es este. Y viene el segundo, y no es este. Y viene el tercero, y no es este. Y empieza a pasar uno tras otro. Y ya le habían dado por terminada, las opciones de hijos. Y no era ninguno de aquellos, que Dios había elegido. Así que, Samuel pregunta: ¿son todos estos tus hijos? Y fíjense, amigos y hermanos, que la respuesta de Isaí es esta: queda aún el menor. Queda aún el menor que apacienta las ovejas. No tiene importancia, está en el campo. Es el menor, no necesita estar en esta reunión. Nosotros podríamos encontrar en David, una persona aislada socialmente, relegada al trabajo de cuidar las ovejas. Toda la vida social de la familia estaba girando en torno a su padre, a sus hermanos mayor. Había una reunión convocada y David no había sido invitado siquiera. No había sido siquiera considerado como una opción de estar allí, en aquella reunión, aunque no fuera elegido. Podemos llegar a visualizar a una persona aislada, alejada de la familia, alejada, del movimiento social de la familia. Podríamos llegar a pensar, David podría ser una persona desanimada. David podría llegar a ser una persona angustiada. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que nos han dejado de lado y nosotros, nos angustiamos porque a nosotros nadie nos quiere? Nos angustiamos, porque a nosotros, nadie nos importa. Nos angustiamos, y nos deprimimos porque, a nosotros, nadie le llama la atención. Y allí estaba aquel muchacho, cuidando las ovejas. Allí estaba aquel muchacho, atendiendo, la hacienda, atendiendo, los emolientes de su padre. ¿Qué estaría pasando por la cabeza de aquel muchacho? Amigos, vamos a mirar en esta mañana una breve reseña a algunos personajes, a algunos hombres de Dios, cómo el aislamiento afecta, cómo el aislamiento, causa un efecto secundario y negativo, aun cuando es un gran hombre de Dios. Vamos a mirar en esta mañana simplemente a dos personajes.
Vamos a mirar simplemente esta mañana, ver la relación en dos grandes hombres de Dios. Vamos a ir rápidamente al libro de Génesis, capítulo 9. En el libro de Génesis, capítulo 9, nosotros encontramos una gran historia. Bueno, encontramos el relato, uno de los grandes relatos que prácticamente todo el mundo lo conoce. Y bueno, se trata de la historia de aquel gran hombre de Dios, Noé. Bueno, una reseña de su historia. Empezando allí por el capítulo 6, bueno, encontramos la gran maldad de los hombres y que Dios, había decidido, destruir a la humanidad, que había decidido, raer de sobre la tierra, a todo ser viviente por el gran mal y por la gran maldad que había en su corazón. Pero dentro de esa decisión encontramos enmarcado a aquel hombre de Dios, a Noé, distinguido por su confianza, distinguido por su valor, por su perseverancia, 120 años construyendo un arca, en un lugar donde no había llovido, en un lugar donde no había mares. Dios le había dado una orden y aquel hombre por 120 años junto a sus hijos trabajó, construyó, preparó aquel arca para la postre, llegar a ser, la salvación y la esperanza, de la vida humana en esta tierra. Pasaron los 120 años, empezó a llover y allí empieza, una larga etapa de aislamiento social. Noé con sus hijos y sus nueras y su mujer entran al arca, Dios cierra la puerta, empieza a llover. Por 40 días y 40 noches llovió sin parar. Y dice que el agua subió hasta cubrir la cumbre del monte más alto. Y de esta manera, Dios destruyó por agua todo ser viviente. Y pasaron los días, y Noé con su familia encerrado en el arca. Y el arca flotaba sobre el agua y el agua empezaba a bajar. Y Noé soltaba a un ave para que volara y que buscara, dónde posar, a ver el nivel del agua. Iba pasando los días, hasta que, un cierto día el ave no volvió. Y en otro cierto día, el arca descendió y tocó tierra y Noé pudo abrir, las puertas de aquel arca. Pero llegado al capítulo 9, allí en el verso 18, dice la palabra de Dios: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó a Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba desnudo en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Cam, siervo de siervo será a sus hermanos. Y podemos ver aquí, hermanos, que en la vida de Noé, en aquellos días, de encierro, de aislamiento, en este entonces no existía familia con quien sociabilizar. En este entonces no había, un hombre mayor con quien sentarse. Si fuéramos en el Uruguay, sentarse a tomar un mate, a comer unos bizcochos, a hablar de las cosas, que suceden a nuestro alrededor. No sabemos, cuáles eran las costumbres cotidianas de los israelitas o de la gente en aquel entonces. Lo cierto es que, para Noé, esta etapa, habría sido una etapa muy difícil. Habría sido una etapa, muy complicada de sobrellevarla. Sabía, que una vez que ellos bajaron de aquella arca, no había nadie a su alrededor. Era Noé, su mujer, sus hijos y sus nueras, y nadie más. Habrían pasado cuánto tiempo para que, la tierra volviera a llenarse. Podemos encontrar que allí, en la vida de aquel hombre, seguramente el encierro o el aislamiento
empezó a afectar su vida. No vamos a decir, que Noé, habría transformándose en un borracho. Lo cierto es que en esta ocasión, el relato bíblico nos cuenta que Noé empezó a sembrar la tierra, empezó a ocupar su mente, empezó a ocupar sus días, empezó a ocupar su vida, a buscar cosas distintas o diferentes, y en cierto momento sembró una viña, plantó una viña. Llegó el tiempo de cosechar de aquella viña. Los métodos de producción de aquellos entonces eran distintos. Hoy, la gente va y planta una viña y al siguiente año ya está cosechando por, los injertos y los métodos de producción. ¿Cuánto tiempo no ha pasado desde que se plantó la viña hasta que empezó a cosechar? Hizo el vino y empezó a beber. Y bebió hasta que se embriagó. Decíamos, algunos efectos negativos. Hoy en día seguramente este encierro, está afectando a la vida de muchas personas. Está afectando, a la vida, de muchos uruguayos. Algunos con depresión. Algunos con, quizás tendencia hacia el alcohol. Encuentran, en esta soledad, encuentran en esa falta de sociabilidad, la puerta o el llamado nuevamente a volver hacia el alcohol. Algunos con una tendencia hacia los estupefacientes, hacia las drogas. Encuentran como vía de escape, en aquellas sustancias y se dan a ellas. Por otro lado, otros empiezan, con su estado de depresión, otros con su estado de violencia. ¿Y cuántas ocasiones, puede ocurrir? Entonces, a Noé le afectó de esta forma su tendencia hacia allí la bebida. Podemos ver a otro gran hombre de Dios. Quiero invitarlos a mirar allí en el libro Primero de Reyes. Libro Primero de Reyes, capítulo 19. Otro gran hombre de Dios, como fue el profeta Elías. ¿Quién puede dudar de que este hombre pudiera pasar por un momento crítico en su vida? Vayamos un poco a su historia, hagamos una reseña de lo ocurrido. ¿Recuerdan? El pueblo de Israel, bajo el reinado de Acab, uno de los reyes enmarcados en la palabra de Dios, como de los peores reyes. Creo que excepto Jeroboam, Acab, ocupa allí el segundo lugar. Y Dios había decidido, castigar a Israel. Y por medio del profeta Elías, le manda un mensaje al rey Acab de que por 3 años y medio no habría lluvia, no habría agua, no habría rocío en todo el territorio de Israel, excepto por su palabra. Excepto por, las palabras de Elías. Y allí empieza, la historia de Elías. Imagínense, el mandato de Dios, en medio de una sequía, envía a Elías a vivir al costado de un arroyo para beber de él, para que los cuervos le dieran de comer, porque seguramente el rey habría de mandarlo a buscar, como así ocurrió. El rey acá mandó a todos sus siervos, a su ejército, a todos, sus empleados que se trillaran, que rastrillaran el territorio de Israel buscando a Elías, porque consideraba que él era el causante de aquella gran necesidad que estaba pasando el pueblo de Israel. Elías obediente a Dios. Elías, confiado en Dios, se dirige hacia el arroyo de Kerit. Allí vive por un tiempo, por mientras el arroyo le dio agua. Allí, en la soledad, podemos decir. La palabrita que estamos utilizando es el aislamiento social, ¿verdad? Distante de su pueblo, distante de su nación, distante de sus hermanos, distante de sus compañeros, solo, al costado del arroyo, viviendo de lo que le traían los cuervos, tomando del agua de aquel arroyo. Pero allí, podemos decir que era algo lindo. ¿Cuánto nos gustaría el día de hoy estar acampado al costado de un arroyo? Pero las ordenanzas son estas: quédate en casa,
¿verdad? ¿Cuántos nos gustaría, estar, allí disfrutando de lo lindo de estar allí al costado de la naturaleza? Bueno, lo cierto es que van pasando los días. La soledad, el aislamiento, la sequía, el arroyo que empieza a secarse. Y Dios le da otra orden a Elías. Bueno, ahora ve a Sarepta, allí he preparado una viuda, que allí, habrá de darte de comer. Se va a Sarepta, encuentra una viuda que estaba pronta, dice la palabra de Dios, que juntaba los leños para hacer un fuego, tenía un puñado de arena, un poquito de aceite, preparaba su último pan para ella y su hijo darse de comer y dejarse morir. Bueno, ve, hazlo para mí primero. Y Dios ha dicho la harina de la tinaja no escaseará, el aceite de la vasija no menguará. Y así fue. Y por otro largo tiempo vivió, allí el profeta, junto probablemente a aquella viuda, otras dos personas probablemente marginadas y aisladas socialmente. Pasó. Llegó el tiempo de la lluvia. Llegó el gran momento, por el cual el profeta Elías es tan reconocido. Aquel enfrentamiento, aquellos 400 profetas, aquellos 300 profetas, de Baal. El gran desafío ante el pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Aquel desafío aumentado y multiplicado allí en el Monte Carmelo, de preparar, aquellos bueyes esperando el sacrificio, y el Dios que contestara por medio de fuego que se fuera ese Dios. Y así ocurrió. Y Dios le dio una gran victoria. Y nosotros hoy podemos mirar a un gran hombre de Dios. Sin embargo, amigos y hermanos, miremos en el capítulo 19, versículo 1 dice: Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Vamos a detenernos aquí. Y dice, versículo 4, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Qué podemos encontrar aquí en Elías si no conociéramos el resto de su historia? ¿Cómo lo tildaríamos hoy? Un hombre depresivo, con tendencias suicidas. Un hombre que le habría afectado seguramente todo aquel tiempo de aislamiento social. En sus mismas palabras, él entendía esto, que solo yo he quedado de los profetas de Jehová. En sus propias palabras, él miraba a su alrededor y se encontraba aislado, se encontraba solitario. Que seguramente, amigos, no estamos poniendo en tela de juicio la capacidad o la cercanía que este hombre tenía de Dios, pero aquel largo aislamiento, causó su efecto en su conducta, en su comportamiento, a tal punto de cuando se vio amenazado por la reina Jezabel, a pesar de haber confrontado a todo Israel, al rey y a aquellos profetas de Baal y de Acera, tuvo miedo de la amenaza que aquella reina le había hecho. Y sus palabras eran estas: basta ya, Jehová, quítame la vida. Ya no quería seguir viviendo, ya entendía que no era, digno de estar vivo. Ya había sufrido demasiado. Y saben, amigos,
queríamos mirar estos 12 ejemplos para que pudiéramos notar esto. Que podamos ser nosotros conscientes de los peligros que podemos estar pasando en este tiempo de cuarentena. Este aislamiento, este distanciamiento. Bueno, no sé, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuán aislado? ¿Cuán distante? En el caso, mío, vivo con mi familia, con mi señora, mis 2 hijos, mi suegra. Y podemos decir, que ese aislamiento lo vamos matizando entre la familia, buscando cosas que hacer. Hemos empezado una pequeña reforma y los niños están ocupados y distraídos con ello. Pero quizás no es tu situación. Quizás tu situación sea más solitaria. Quizás tu situación no tenga tanto relacionamiento. Y hoy puedas estar siendo afectados y puedas estar resistiéndote a esos efectos secundarios. Diciendo, no, yo soy un cristiano, a mí no me va a pasar. No, yo soy un hijo de Dios, tengo fe en Dios, tengo confianza en el Señor y a mí no me va a afectar. Pero saben, no queremos llegar al pensamiento de que te va a pasar, simplemente queremos estar despertando esta alerta. Es posible, es probable, grandes hombres de Dios pasaron por circunstancias a las cuales le afectó, que los condujo a Noé, por lo menos en una oportunidad lo llevó a una embriaguez. A Elías, por lo menos en esta oportunidad, lo llevó a ese estado depresivo, ¿verdad? A otros, lo condujo a otras situaciones que afectó sus vidas. Por lo tanto, hoy queremos dejar algunos tips. Queremos dejar allí algunos desafíos para nuestras vidas. En este tiempo de cuarentena, ¿qué hacer? ¿Cómo comportarnos? ¿Cómo conducirnos? ¿Cómo reaccionar? ¿En qué ocuparnos? De pronto estamos sentados, ya hemos limpiado toda la casa, hemos pasado trapos por todos los muebles, hemos sacado todo el polvo, hemos barrido el piso, hemos lavado el baño, hemos hecho la comida y aún nos sobra tiempo, ¿verdad? Miramos el reloj y aún, nos queda medio día por transcurrir. De pronto para otros encuentran otras actividades. ¿Qué consejos queremos dar hoy desde la iglesia para que podamos nosotros sobrellevar? Y quiero volver al primer pasaje que leíamos cuando mirábamos allí al rey David, aquel joven David, aquel joven hombre de Dios, despreciado seguramente, relegado a cuidar las ovejas, seguramente, aislado socialmente desde el punto de vista, humano, podríamos decirlo, ¿verdad? Pero él nos va a dejar allí algunos consejos de cosas a las cuales nosotros podemos ocupar nuestro tiempo en esta época de cuarentena. Hemos hecho todas las tareas. ¿Con qué ánimo, con qué espíritu nos ocupamos en ella? 1 Samuel capítulo 16, dice el versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues, nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí en Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, unas vasijas de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo.
Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Bueno, este joven que hace un instante nosotros leíamos y lo veíamos, cuidando las ovejas. Bueno, su familia, su padre, sus hermanos, convocados a una reunión por el profeta Samuel, todos disfrutando de probablemente un banquete, de una fiesta, de una celebración, y el joven David no era considerado. El joven David no era considerado digno de estar en aquella reunión. Está cuidando las ovejas, es el menor. No importa si está o no está. Bueno, ¿qué hacía David? Por mientras estaba en su soledad. Y aquí nosotros podemos encontrar algunos indicios. No nos dice la palabra de Dios precisamente, bueno, cuál era su conducta. Pero encontramos algunos indicios, ¿verdad? El joven David, por mientras cuidaba a las ovejas de su padre, ocupaba su tiempo con su arpa, tocando, seguramente alabando, adorando al Señor. En aquel tiempo de soledad, bueno, encontraba la ocasión, encontraba la motivación de su vida, bueno, tocando aquel instrumento y disfrutando, bueno, de una dulce compañía, la compañía de su Señor. Dice allí en el versículo, el versículo 17, y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Y el versículo 18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí en Belén, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, y prudente en sus palabras. Y hermoso y Jehová está con él. Amigos, hermanos, la conducta de David dejaba ver ¿en qué se ocupaba en aquel tiempo que estaba cuidando las ovejas de su padre? ¿En qué estaba pasando el tiempo cuando estaba deambulando por los campos, guiando, llevando las ovejas? ¿Saben? El trabajo de un pastor no era un trabajo sencillo. No era como el tiempo moderno que está el gaucho sentado en el galpón tomando mate y de tanto en tanto ensilla su caballo, sale, recorre el campo y vuelve. El pastor estaba con sus ovejas. El pastor estaba en el campo. El pastor llevaba a las ovejas a los lugares donde había pasto. Y esto requería un conocimiento y requería ser alguien errante en su territorio. Llevaba a las ovejas hacia el agua y no quería decir que el agua estuviera junto con el pasto. Y allí estaba David. Iba, venía, acompañaba, se sentaba probablemente bajo un árbol. En las noches, probablemente con un fuego prendido. Bueno, pasaba el tiempo. ¿Qué hacer? ¿En qué pensar? ¿Qué haríamos nosotros en nuestros tiempos? Teléfono, Facebook, internet, ¿verdad? Y ahí pasaríamos. Bueno, televisión, novela, radio. Y ahí pasaríamos nuestro tiempo. Bueno, David no tenía teléfono para la internet. No tenía el Facebook, no tenía, bueno, las redes sociales, no tenía los televisores, estaba en el campo, no tenía dónde, bueno, encontrar la señal. Y allá estaba, él, bueno, relegado a aquel aislamiento con las ovejas, pero encontraba una motivación. Tomaba su arpa y lo encontramos allí, bueno, que aquel hombre dice: yo he visto al hijo de Isaí, que toca el arpa y la toca bien. Ocupando su tiempo en adorar y en alabar a Dios. Y saben, amigos, bueno, en este tiempo de cuarentena, donde las emociones se ven trastornadas por este aislamiento, nuestra conducta, nuestras costumbres, nuestras rutinas han sido cambiadas. Es un buen consejo que nosotros podamos ocupar nuestro tiempo para alabar y adorar a nuestro Dios. Que nosotros podamos ocupar nuestro tiempo para adorar allí a nuestro Señor.
Podemos nosotros pensar en su poder, podemos nosotros pensar en su grandeza, en su eternidad, en su amor, en su misericordia. Y ello será seguramente un motivo para nuestra alabanza, para nuestra adoración. Podemos estar lavando los platos, ¿verdad? Y en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, con nuestra voz, estar adorando a nuestro Señor. Podemos estar, nuestra mente ocupada, cualquiera que sea nuestra situación, dándole el tiempo a nuestro Dios. Pero David nos deja otro ejemplo. David fue un hombre que con su ejemplo alabó a Dios, y era un hombre que en su aislamiento se hizo fuerte en su comunión y creció en su confianza hacia Dios. Aislado en los campos, aislado, de su familia. ¿Qué hacer? Alabó a Dios, adoró a Dios. No tenía muchas personas con quien hablar. No era normal el cruzamiento, no era tan poblada la situación o la región, para que hubiera un cruzamiento de personas y de pronto tenderse a hablar un largo tiempo. Estaba allá en el campo, con las ovejas. Miremos el capítulo 17, pasaje muy conocido, aquella gran victoria de David sobre Goliat, aquella gran batalla. El pueblo de Israel dispuesto para la batalla. El pueblo filisteo dispuesto para la batalla. Dice que, un paladín dentro de los filisteos se levantaba todos los días y se ponía en orden de batalla y desafiaba al pueblo de Israel que le diera un hombre que fuera capaz de luchar con él. Si pudiera vencerlo, todos los filisteos serían siervos de Israel. Pero si vencía el filisteo, todo Israel sería siervo de los filisteos. Y por días la batalla se resumía a ese sencillo desafío. Capítulo 17, versículo 22. Dice: entonces David dejó su carga en manos de los que guardaban el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 12 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre los filisteos, de la fila de los filisteos, y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así hará al hombre que le venciere. Vamos mirando un poco. Estaba aquel jovencito, despreciado por su familia. No digo despreciado, pero simplemente relegado al cuidado de las ovejas. No era considerado como alguien de valor en aquella familia. Se presentó al campo de batalla. Todo un ejército de hombres valientes, todo un ejército de hombres preparados. El rey con una gran oferta. Miremos la oferta. Llamó a la atención a David. David dice: ¿qué harán a aquel hombre que venciera a este filisteo? Lo dotará de grandes riquezas. Le dará a su hija por mujer. Y aún eximirá de tributos a la familia de su padre, a su padre. Era tentador, pero ¿saben? Aún con esta oferta no había un soldado que se adelantara y se animara a enfrentar a aquel gigante.
No había uno. Sin embargo, llega a los oídos de David. Ya las primeras palabras que podemos ver allí es esta. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ya empezamos a ver la demostración de coraje. Ya empezamos a ver la demostración de valor que ha enfrentado a los escuadrones del Dios viviente. Y aquella pregunta, este filisteo incircunciso, es decir, ya estaba su sangre hirviendo. Bueno, prácticamente ya les tenía que estar agarrando. Sus hermanos allí dicen, bueno, ¿para qué viniste aquí? Yo te conozco, que sos, bueno, entrometido. Bueno, sé que para ver la batalla, para ver la guerra has venido hasta aquí. Versículo 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Cosa curiosa de esta historia. Aquel joven pastor les da estas palabras al rey de Israel. Cuando el rey debería ser el motivador de su ejército, encontraba, al igual que todo el ejército, bueno, allí amedrentado, y ninguno se animaba a enfrentar. Viene aquel joven que ni siquiera soldado de su ejército era, le dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Fíjese la respuesta de David. Versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl le miró a David, amigos, hermanos. Lo consideró. Dice, pero muchacho, ¿de dónde saliste? Pero mírate lo que sos tú. ¿Oh? Bueno, considera tu porte. Bueno, mira tu tamaño. Aquel hombre es un hombre de guerra, pero no solamente era un hombre de guerra, era un gigante. Según las conversiones, dice que medía alrededor de 3 metros. Imagínense, bueno, 3 metros de hombre, pero no cualquier hombre. Un hombre fornido. Un hombre con un físico prominente, con brazos de un hombre de guerra. Era un muro. Y aquel jovencito que cuidaba las ovejas, que su padre, bueno, no lo había tenido en cuenta para aquella reunión, que sus hermanos tampoco lo habían tenido en cuenta, que ahora en el campo de batalla, su hermano anteriormente le había dicho que él no debería estar allí en el campo de batalla, que él debería estar cuidando las ovejas. Se presenta delante del rey y dice, no tengan miedo de este filisteo, no tengan miedo de este incircunciso. Yo iré y pelearé contra él. Me parece escuchar la sonrisa de Saúl. Me parece escuchar aquella sonrisa burlona. Tú no vas a poder ir. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él. Versículo 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. ¿Se imagina usted, amigo, enfrentándose a un león? Saben, yo soy cartero. Y en el oficio del cartero, uno de los grandes problemas son los perros. ¿No? Y hay perros de todo tipo
perros de todo tamaño. Y créanme que no es cosa linda enfrentarse al ataque de un perro. No es cosa sencilla enfrentarse al ataque de un perro. Imagínense, cuando venían los círculos con leones, los perros eran las comidas de los leones. La gente juntaba perros y los llevaba a los circos y cambiaba por entrada. Dice allí la historia, que David, se enfrentaba a leones, se enfrentaba a osos, con sus manos los atrapaba. Y si me hacía frente, tomaba de su quijada y lo mataba. Fuese león, fuese oso, porque Jehová me acompañaba, porque Jehová me ayudaba. Y este filisteo va a ser como uno de ellos. Y saben, Saúl no tuvo otra cosa que al ver la confianza que tenía David en aquel Dios de él, que decir estas palabras: ve, y Jehová te acompaña. Saben, amigos, aquel tiempo de encierro de David, lo único que había hecho David era alabar a Dios, adorar a su Dios y crecer en aquella confianza y en aquel compañerismo con su Dios, de tal manera que en medio de esta situación, en medio de esta problemática, David en su palabra dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Le estaba diciendo al rey y le estaba diciendo a todo el ejército. ¿Saben? Eran todos israelitas. Todos creían en el mismo Dios. Pero ninguno de ellos tenía, probablemente en esta oportunidad, la comunión y el compañerismo con Dios que lo tenía David. David pudo entender que aquel filisteo lo único que estaba haciendo era desafiar al Dios de los cielos. Y sabía, que él en las manos de Dios sería el instrumento para la victoria. Cuando todo aquel ejército, si bien eran israelitas y creían y conocían a este Dios, que también lo conocía David, miraban en sus brazos, miraban en su equipamiento, miraban en sus armaduras, David intentó, Saúl quiso, dice: toma mi armadura para ir a pelear con él. Se puso aquel armamento y dijo: yo no puedo ir a pelear con esto. Yo no puedo enfrentar a este gigante con estas cosas. Versículo 36 dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo: ve, y Jehová esté contigo. Hermanos, amigos, en esta etapa de cuarentena, donde los ánimos, donde la conducta, donde el comportamiento nuestro está condicionado, donde muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones que vamos a estar en una situación difícil o complicada. Recordemos esta historia. Démonos el tiempo para estar en comunión con nuestro Dios. Démonos la oportunidad de crecer en el compañerismo con nuestro Dios. Este joven David nos enseña esto. En su tiempo de soledad no estaba solo, estaba alabando. En su tiempo de soledad no estaba solo, estaba buscando a su Dios. No sé cómo sería su vida realmente. ¿Cuál sería su conducta? Me parece verlo. Por los campos, con su arpa, tocando, cantando, alabando en su pensamiento, mirando la grandeza, mirando el poder, mirando el señorío de Dios y hablando con su Dios y disfrutando. Aquella soledad seguramente había sido la oportunidad para este joven crecer en su interior. ¿Quién sabe cómo hubiese sido su vida si estuviera allí en la casa? ¿Cuánto tiempo tendría estando en la casa para estar pensando, para estar meditando, para estar alabando, para estar adorando? Muchos quehaceres: corta la leña, trae el agua, anda entre las ovejas,
anda, no sé, a cuidar la tienda, anda a remendar la tienda, anda a hacer esto, anda a hacer lo otro, muchas cosas que hacer. Seguramente le hubiese sacado el tiempo. En nuestros tiempos, bueno, la gran característica de nuestros días es esta. Hay mucha actividad. Que nos levantamos, que vamos a trabajar, que venimos, que llevamos a la iglesia acá, que llevamos a la iglesia allá, y pasa el día y no encontramos el tiempo para meditar en nuestro Dios, no encontramos el tiempo para adorar a nuestro Señor, no encontramos el tiempo para, leer la palabra, no encontramos el tiempo para orar, no tenemos tiempo, es nuestras palabras comúnmente. Bueno, el Señor nos ha dado un hermoso tiempo. Para muchos puede ser contraproducente. Aún para muchos cristianos puede ser contraproducente. Amigos, nuestro desafío es este, que aprendamos, como dice la palabra de Dios, a redimir el tiempo. Porque los días son malos, dice la palabra. Bueno, aprendamos como David, en esta soledad, alabar a nuestro Dios. Como David, en esta soledad, en este aislamiento social, crecer en nuestra comunión con el Señor. A través de la lectura, meditando. No necesitamos estar la mayor tiempo del día o de las horas, leyendo la palabra, sino simplemente recordándola. Era uno de los mandamientos de Dios a su pueblo. Estas palabras que yo te mando hoy, le decía a Moisés, estarán en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, andando con ellos en el campo, estando con ellos en la casa. Las atarás en su frente, las pondrás en las puertas, para que donde quiera que sea que estés, pueda estar presente esta palabra en tu vida. Y este es el desafío hoy para nosotros, amigos, hermanos, que nosotros podamos ocupar nuestro tiempo en una meditación, ocupar nuestro tiempo en un devocional, ocupar nuestro tiempo en recordar a nuestro gran Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a poder verlo como Él es. Muchas veces vemos a Dios como ese Dios proveedor. Hay un pastor que lo decía a ese Dios aspirina. Nos acordamos de Él cuando nos duele la cabeza, ¿verdad? Que nosotros podamos buscarlo a Él sencillamente por lo que Él es. En tercer lugar, vimos que, el aislamiento hizo a David ser un hombre de alabanza, que ese aislamiento hizo a un hombre fuerte en su comunión y en su confianza hacia Dios. Vamos a mirar ahora otro ejemplo, que ese aislamiento llevó también a hechos hermosos. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Otra historia interesante que nos entrega la palabra de Dios. Capítulo 16. Encontramos allí el apóstol Pablo, a Silas, en su viaje misionero, recorriendo Europa, Asia, llevando la palabra de Dios, y llegaron a Filipos, a predicar la palabra de Dios. Y allí, fue provocado un gran tumulto, ¿verdad? Y en el versículo 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. ¿Qué situación más difícil de poder entender? Hombres de Dios predicando el mensaje de Dios, llevando el amor de Dios hacia los necesitados, y a consecuencia del mensaje y por envidia fueron allí apresados, encarcelados. El versículo 22 dice que los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Y agrega el versículo 23, después de haberles azotado mucho.
Dice que los entregaron al carcelero para que los guardase, que los asegurase bien. Así que el carcelero, hombre conocedor de su responsabilidad, de su cumplimiento, de su deber, los tomó como prisioneros, los llevó al calabozo de ese de más adentro, el más del fondo, el más difícil de pasar. Y como si fuera poco eso, los aseguró los pies con el cepo. Pensaba un poco en esto, ¿no? Quizá, no había mucho tiempo de aislamiento social. No había mucha separación. Pero fíjese cuál es la reacción. ¿Cuál sería nuestra reacción si a nosotros nos pasara algo similar? ¿Cómo actuaríamos? ¿O cómo reaccionaríamos en esta situación? Pero mire cómo actuó Pablo y Silas. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandado al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y en instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertado el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Dice la palabra de Dios que después de haberse azotado, después de haber sido indagado, los azotaron, los pusieron en la cárcel, los aseguraron con el cepo, en el lugar más oscuro, más del fondo de aquel calabozo. Y en la reacción normal, podría ser esta. Loco. Por estar predicando, acá estábamos, tirados en este calabozo. Si fuera el uruguayo, seguramente se estaba quejando. ¿Saben, amigos? Hay una ordenanza, quédate en casa. Y ¿saben? Desde el día 13 de marzo hasta este día, no hay cosa que más se haya protestado en este Uruguay después del mandato de estar en casa. Pero yo tengo que salir a comer, tengo que salir a buscar la plata para la comida, tengo que salir para esto, tengo que salir para lo otro. Y y hay un poquito de sol y allá se va la gente para la playa a tomar sol. Y allá se va la gente, a pasear. Y llegó Semana Santa y la gente quería salir a hacer sus vacaciones. Y todo el mundo protestaba y todo el mundo reclamaba, porque tenemos que estar encerrados, porque tenemos que estar guardados. Poca gente podía entender y comprender que esta era una medida para beneficio de todos. Y saben, allí en aquella ocasión, el apóstol Pablo y Silas, su compañero, estaban encerrados, habían sido azotados, dice la palabra de Dios. Agrega esto, que no fue poco los azotes que le dieron, ¿no? Dice que lo azotaron y mucho. Así que probablemente sus espaldas estaban dolidas. Probablemente sus espaldas estarían sangrando. Probablemente sus espaldas estarían, moradas de tantos golpes. Pero ¿cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su conducta? ¿Cuál fue su comportamiento? A medianoche, dice que Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos. Orando y cantando himnos. Y los presos los escuchaban. Hermanos, seguramente esta situación es difícil para cualquiera de nosotros. Amigos, seguramente estos tiempos es difícil para ti. Pero queremos invitarte a esto, a que tú puedas en este tiempo de encierro, que tú puedas en este tiempo, de aislamiento social, darte el tiempo para alabar y para adorar a Dios. Pablo y Silas en este entonces estaban cantando y adorando y alabando a Dios. Su conducta, a pesar de los azotes, su conducta, a pesar de que estaban en la cárcel,
No cambió. Aquellos hombres tenían un corazón devoto a Dios. Bueno, cualquier uruguayo en este momento estaría quejándose. Cualquier uruguayo en esta situación estaría, despotricando. Cualquier uruguayo en esta situación estaría, quejándose o protestando contra el sistema, contra las autoridades, contra los que provocaron esta situación. Nosotros no tenemos la culpa, nosotros no hicimos nada. Pero ellos dejaron la queja. Ellos dejaron la protesta. Ellos dejaron de lado los reclamos. ¿Qué podemos hacer en este aislamiento? Alabaron, oraron, ¿no? Estaban orando y cantando himnos a Dios. Amigo, hermano, que nuestra conducta, nuestro comportamiento puede estar girando un poco en torno a esto. Queremos en este tiempo tener un motivo para alabar y para adorar a Dios. Hermanos, alaba al Señor. Siempre hay motivos para hacerlo. ¿Estamos acostumbrados a orar al Señor? Venimos un tiempo de oración, y ¿cuál es nuestra constante en las reuniones de oración, o cuál es nuestra constante en cualquier momento que nos acerquemos a Dios? Y entendemos que la oración es un momento de petición, de demandar. Estamos necesitados, con necesidad, con problema de trabajo, con problema de relacionamiento. Y Señor, te pido que tú me ayudes. Y Señor, te pido que tú me acompañes. Y Señor, te pido que tú me sostengas. Y Señor, te pido que esto. Y Señor, te pido que lo otro. Y si escuchábamos nuestras oraciones y las grabáramos y las reprodujéramos y nos sentáramos en una reunión de pronto a escuchar, todo nuestro tiempo de oración sería una constante. Y te pido, y te pido, y te pido, y te pido, repetitivamente te pido. Pero es necesario que nosotros aprendamos a acercarnos a Dios con un corazón dispuesto a alabar a Dios, un corazón dispuesto a honrar y glorificar al Señor. ¿Por qué motivos en nuestra oración podemos adorar a Dios? Recordar que el Señor es un Dios todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, y poder, reconocerlo como ese Dios todopoderoso y adorarlo por su poder. Decía el salmista: cuando miro los claros cielos y las obras de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre, Señor? Y era una oración del salmista. Miraba la naturaleza, reconocía la obra del Señor, y no quedaba otra cosa que alabar y adorar a Dios por su creación. Poder recordar que es un Dios grande. Y decía el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde iré de tu presencia? Y si subiera al cielo, allí estás. Y si fuera lo más profundo del abismo, allí estás. Si fuera tomar la sala de alba y habitar el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Aún las tinieblas resplandecen alrededor de mí. Lo mismo me son la luz que las tinieblas. Y miraba, esa grandeza de Dios. ¿Has considerado a Dios en esa inmensidad de su poder? En esa inmensidad de su grandeza. Su alcance, su omnipresencia, su omnisciencia, todo lo que sabe tu Dios. Que el salmista decía: aún no están los pensamientos en mi mente, y aquí tú ya lo sabes. El salmista consideraba a Dios en su magnitud. Miraba el amor, consideraba la eternidad, los atributos. Y amigos, hermanos, el desafío para nosotros en estos tiempos es este: acerquemos a Dios, que lo busquemos, que lo adoremos, que lo alabemos, que nos acerquemos en oración, en una oración que tenga un contenido de alabanza, un contenido de gratitud, un contenido de reconocimiento, y que podamos nosotros en este tiempo, hermanos, crecer en esta comunión. En el libro de los Hechos, y llegamos al último punto de este mensaje, capítulo 12. Hechos capítulo 12. En este tiempo de
estos tips que queremos dar en este tiempo de estar distantes, que nosotros nos acerquemos al Señor. Capítulo 12, versículo 11, dice la palabra de Dios: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. Bueno, encontramos que la persecución contra los judíos, contra los cristianos, había sido, feroz, ¿verdad? Que la persecución de los cristianos era muy fuerte. Y todos aquellos que se movían y que predicaban, y ya Jacobo había sido muerto, ahora Pedro estaba encarcelado con la misma intención. Dice, que en la medianoche, el Señor envió su ángel y abrió las puertas de la cárcel y sacó a Pedro, lo soltó de la cadena, y sacó a Pedro, y Pedro, de pronto se encontró fuera de la cárcel, libertado, de todas aquellas custodias que tenía, y que nadie, estaba alrededor de él, y entendió que Dios lo había librado, que Dios lo había sacado, y sí, se fue a la casa de María, la madre de Juan. ¿Y qué estaban haciendo allí? En la casa de María. Fíjense que no era temprano, fíjense que no era de día, y allí estaba, hermanos, la iglesia. Dice, cuando llamó a la puerta, versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Muchos estaban reunidos orando. En tiempo de persecución, la iglesia oraba. En tiempo de persecución, los cristianos, cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia, el pueblo de Dios, tenía una conducta distinta, diferente. Aislamiento social. Seguramente por miedo de las autoridades. En esta época, los cristianos tuvieron que recluirse en las casas. En esta época, los cristianos, muchos tuvieron que desparramarse por la región. Muchos tuvieron que ocultarse porque el gobierno y los judíos los estaban persiguiendo. Y ya habían llevado cautivo a Jacobo, le habían dado muerte, habían llevado cautivo a Pedro con aquella intención. Así que a la iglesia, a los cristianos, al pueblo de Dios, encontraron un lindo entretenimiento, un lindo pasatiempo. Encontraron una linda manera para pasar aquel tiempo de aislamiento. ¿Qué hemos de hacer? Se reunieron en una casa. ¿Y qué vamos a hacer en esta reunión? ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? Dice que estaban reunidos, estaban orando. Hermanos, pensaba en este tiempo de oración. ¿Qué podemos nosotros
este tiempo de oración, hacer. Y seguramente a cada uno de nosotros pasará por la mente, pasará por el pensamiento algún hermano, alguna hermana, que en estos tiempos puede estar pasando necesidad, puede estar pasando dificultad. Tómate tu tiempo. Ocupa 5, 10, 15, 20 minutos al cual tú puedas estar a solas con Dios. Con un corazón dispuesto a poder interceder por otro hermano. Con un corazón dispuesto a interceder, a recordar. Bueno, en estos casos tenemos a nuestra hermana Angélica que, bueno, se encuentra en la ciudad de Iguá. Y que, bueno, sabemos que está pasando por un tiempo difícil en su salud. Bueno, recordarla, orar. Bueno, poner en las manos de Dios la necesidad de otro hermano. Poder nosotros mirar, bueno, solamente por nuestros problemas actual. ¿Verdad? Bueno, porque este encierro me ha afectado en mi emoción. Este encierro me ha afectado en mi, bueno, rutina. Hoy, bueno, no puedo salir a correr. Hoy no puedo salir a caminar. Hoy no puedo hacer mis actividades porque la orden es quedarse en casa. No podemos salir. ¿Pero qué podemos hacer? Bueno, recuerda a tu pastor. Bueno, recuerda a aquel hermano que está sufriendo. Que en este tiempo de oración podamos mirar más allá de nuestras propias necesidades, recordar las necesidades de aquellos otros hermanos y hermanas. Y que, bueno, este tiempo de encierro nos dé un motivo. Bueno, hoy es sábado. Bueno, ¿qué vamos a hacer el sábado? Vamos a dedicar el sábado, bueno, para alabar a Dios. Bueno, vamos a dedicar el sábado para glorificar al Señor. Bien, el lunes, bueno, ¿qué nos corresponde el lunes? Bueno, el lunes va a ser el día de adoración. El lunes va a ser el día de glorificación, el día va a ser de intercesión. Bueno, el miércoles, bueno, ¿qué vamos a hacer el miércoles? Vamos a darles el tiempo, vamos a darle un sentido, vamos a darle, bueno, una dirección. Que este tiempo de confinamiento, de aislamiento social, bueno, sirva para eso, para protegernos del coronavirus, pero tenga en nosotros un efecto positivo en lo espiritual. Que podamos ser como de pronto aquel rey David que estaba aislado socialmente, pero que aquel aislamiento lo condujo a ser de beneficio para el rey cuando tocaba el arpa. Bueno, lo condujo a ser beneficio para todo el pueblo cuando venció a Goliat. Que pueda ser para nosotros ese tiempo de alabanza, de oración, como ocurrió con Pablo y Silas allí en la cárcel. Que fue de beneficio para ellos, que a pesar de los golpes buscaron a Dios. Y el carcelero de Filipos pudo creer en Jesucristo. Los presos lo escucharon. No sabemos cuántos presos pudieron haber reaccionado, pero escucharon aquella adoración. Que este tiempo de oración, como lo estaba haciendo la iglesia orando, fue de beneficio para la liberación de Pedro. Y hermanos, que ese tiempo de aislamiento sea de beneficio para nosotros. Bueno, beneficio para la protección, como recién decíamos, del coronavirus, pero de crecimiento para nuestro tiempo espiritual. Vamos a terminar con una palabra de oración, dando gracias a Dios por esta oportunidad que estamos viviendo. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por la oportunidad de estar juntos, de compartir el mensaje. Esperamos, Señor, que sea de bendición, de aliento, de desafío para nuestras vidas. Que en este tiempo de aislamiento la Iglesia pueda confrontar las dificultades, los problemas, buscando crecer en comunión, buscando crecer en compañerismo, buscando el tiempo de alabanza, buscando el tiempo de oración, el tiempo de oración, de intercesión. Que sea, Señor, de bendición para nuestras vidas y para tu pueblo, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de tener tu palabra y meditar en ella. En nombre de Cristo Jesús.